Luna llena en Escorpio que nos invita a observar y poner luz a cuánto de nuestro poder personal hemos rescatado de ese inframundo, de esas sombras. Nos recuerda también que en el habitar el inframundo es cuando podemos rescatar nuestra propia energía, nuestro magma, esa esencia inalterable y podemos metabolizarlo y podemos darle otra forma nueva, más viable y más funcional. Tenemos mañana día 12 de mayo, tenemos la luna llena en Escorpio que se da en el grado 22 y es una luna bastante potente, movilizante, que sin lugar a dudas se va a manifestar en nuestras vidas, la vamos a estar sintiendo a nivel emocional y a nivel físico también. Y vamos a desglosar un poquito de qué nos habla esta lunación. Por un lado, como toda luna llena, es un cierre de ciclo, una culminación, es algo que se visibiliza, que adquiere una forma quizás, porque en estos momentos tenemos al Sol en Tauro, iluminando la luna llena en Escorpio. El Sol está conjunta con Urano, está conjunto con Urano. Y Urano que viene haciendo su trabajo así muy silencioso desde el 2018 y está muy pronto a pasar a Géminis, a iniciar un nuevo ciclo en Géminis, nos está diciendo, la forma no es lo relevante, no es importante la forma, sino la esencia realmente de cómo te estás compartiendo, cómo te estás vinculando con un otro. Este eje, Tauro-Escorpio, es el eje del intercambio, es el eje de los recursos. Tauro, como su regente es Venus, Venus se encuentra en Aries en estos momentos y está participando de la lunación haciendo un bonito trígono con Marte en Leo. Marte en Leo dialoga con Lilith en un aspecto tenso, en una cuadratura, y a la vez Lilith también está dialogando con Plutón en Acuario en otra cuadratura. Vamos a ver un poquito de qué nos habla todo esto. Mientras tanto, vuelvo a ese eje principal, el eje del intercambio, el eje de Tauro que nos habla de nuestro cuerpo, de nuestros recursos, de la conexión que yo tengo con mi cuerpo, con mi energía, cómo creo en la materia, cómo intercambio mis dones, mis talentos en la materia, en el mundo tangible. Y los recursos que genero, el dinero, por ejemplo, cómo lo comparto con un otro o cuánto de mí comparto con un otro en ese espacio íntimo que sería el eje 8, la casa 8, que es Escorpio, donde toda la forma taurina se disuelve, se transmuta y adquiere una nueva forma porque esa forma ya es caduca, ya no sirve, ya no es funcional, ya no tiene ninguna utilidad. Entonces, Escorpio, su regente es Plutón, que se encuentra en movimiento retrógrado desde el 4 de mayo, pero también su antiguo regente es Marte. Y aquí voy a hilar un poquito más fino. Marte se encuentra en Leo, ya en movimiento directo y ha salido de ese grado 6 de Leo donde había estado retrogradando, entonces ya no es, se encuentra con mayor fuerza, mayor vitalidad. Ya nuestra guerrera interna puede tener más foco, más dirección hacia dónde quiere avanzar y dónde no. ¿Cuáles son esos caminos creativos que necesitamos explorar, avanzar, que nos interpela, que nos apetece hacerlo? Pero también tenemos por el otro lado esa tensión entre Marte y Lilith. Hay algo de nuestro poder personal, de nuestro enfado, de lo reprimido, de lo oculto, que quizás se puede poner de manifiesto en esta lunación. Decía, Marte es el regente antiguo de Escorpio y esta lunación sí que cierra un ciclo de 6 meses desde noviembre del 2024, cuando tuvimos la luna nueva en Escorpio, pero si vamos un poquito más allá, 18 meses atrás, en noviembre del 2023, Marte estaba iniciando un nuevo ciclo en el grado 25, si no recuerdo mal, creo que lo tengo por aquí anotado, sí, en el grado 25 de Escorpio el 13 de noviembre del 2023. Entonces, para mí, esta lunación nos está hablando de una dimensión
quizás una primera capa, ¿sí? ¿Qué ha pasado con nuestro poder personal, con nuestra energía, con nuestros vínculos? ¿Cómo entregamos nuestro poder o no a un otro? ¿Cómo usamos nuestro poder personal? Esa gestión emocional de Escorpio. Pero a la vez vamos a un ciclo más allá, un ciclo un poquito más grande y ese nuevo ciclo que inició Marte en Escorpio en el 2023 nos hablaba de recuperar nuestro poder personal, de sumergirnos esas aguas profundas, a ese magma de Escorpio y rescatar, poner en manifiesto, vehiculizar y accionar desde ese poder personal. Para mí era como purgar esas aguas y todo aquel poder que había sido relegado, que yo no había tomado en mí misma o que había regalado a otras personas o que estaba haciendo un mal uso también de mi propio poder personal porque no lo estaba vehiculizando en los lugares bajo las formas que son coherentes y que son sanas. Era como vamos a regenerar y vamos a reestructurar, vamos a darle una nueva vía creativa a nuestro poder personal. Entonces, para mí, esta lunación nos habla también de cómo hemos incorporado nuestra guerrera interna, nuestro Marte interno. Cuánto de ese poder personal hemos rescatado desde noviembre del 2023. No solo de noviembre del 2024, sino un año y medio más atrás. Podemos pensar, podemos recapitular qué pasaba en mi vida o dónde estaba sintiendo que estaba perdiendo mi poder personal, perdiendo mi espacio, dónde me sentía vulnerabilizada o dónde me sentía atacada también, porque Marte en Escorpio se puede sentir muy vulnerable o puede ser muy reactivo. Eh, y ver el camino andado, ¿no? ¿Cuánto he recuperado? ¿Cómo esos aprendizajes o, o poniendo conciencia en ese aspecto en mi vida he ganado terreno? Marte es un arquetipo energético que nos pide la afirmación, que nos pide la expresión del yo a través de la acción, a través de la defensa, de la custodia, de la protección y también del decir no, del decir sí. Cómo cuánto hemos aprendido desde el 2023 hasta ahora para reafirmarnos a través de ese poder personal interno. Esa por lo menos es mi lectura y mi mirada un poquito más amplia, saliéndome de solo esta lunación, sino mirando un poco más allá de la lectura. Para mí, Marte está implícito en la lunación y ya lo había mencionado en algún otro video cuando hablábamos de estas oposiciones Marte-Plutón. Para mí era la iniciación y realmente la prueba personal de cómo consolidamos nuestra afirmación y nuestra confianza interna y nuestra guerrera interna. Así que ya podéis ir a mirar vuestras libretas, vuestras agendas, ver vuestras fotos, qué pasaba en vuestras vidas en noviembre del 2023 y cómo os sentís ahora, recuerdo, respecto a este tema, ¿no? Respecto a vuestro cuerpo, vuestra energía, vuestros recursos, vuestro dinero, vuestra afirmación, vuestra autoestima personal. Marte se está acercando a su fin de ciclo y está madurando su dirección, ¿sí? También Venus está en ese grado casi 8, muy pronta a llegar al grado 10, donde inició su retrogradación allá por principios de marzo en Aries. Venus y Marte están dialogando, están presentes en esta lunación. Necesitamos Venus y Marte dialogando entre ellos, haciendo este sextil tan bonito. Marte dice, necesito accionar desde mi corazón, desde lo que mi conciencia, mi interior me pide. Necesito expresar y expresar lo que mi sol interno me pide, lo que es mi esencia, sin importar tanto la forma, esa forma taurina o buscando nuevas formas seguramente con ese Urano en Tauro. Y Venus en Aries está dialogando con Marte, le dice, vale, vamos para adelante, tiremos para adelante porque yo sé muy bien cuál es mi deseo, qué es lo que quiero y vamos a ir construyendo ese deseo a través de la acción y del movimiento. Mm, si Marte nos habla de nuestra autoafirmación, de cómo salimos al mundo, de cómo digo sí, cómo digo no, dónde ponemos los límites. em,
Es- Esta lunación para mí es cuánto hemos crecido en este aspecto, cuántos sí, cuántos miles de sí, cuántos miles de no nos hemos atrevido a decir. Y más allá de mm, ese sí y ese no nos permite reafirmar nuestra confianza, ¿sí? Porque cuando nosotras decidimos, estamos alimentando nuestra confianza interna. Cuando nosotras reaccionamos al estímulo de lo externo de un otro, perdemos confianza, perdemos autoestima, porque ya el movimiento energético no sale de nosotras, sino que es una reacción de algo que ha venido de fuera, ¿sí? Marte en Leo, Venus en Aries nos piden expresar nuestra afirmación personal, nuestro poder personal desde el movimiento, desde la expresión hacia afuera. Son signos de fuego, necesitan la autoexpresión, porque si no, nos deprimimos, entramos en una depresión, en un colapso. El tercer chakra se apaga, no hay fuego, no hay vitalidad, no hay energía. Em, Hay un aspecto bonito también hay un trígono donde la luna está haciendo un trígono a Saturno y Saturno haciendo un sextil al Sol y a Urano en Tauro. Y en el 2023, si no recuerdo mal, estaba esta misma configuración con esa luna nueva en Escorpio, pero era Neptuno el que estaba en ese punto haciendo un sextil a Urano y un trígono al Sol y la Luna. Y para mí es cuánto de este sueño, de este deseo hemos materializado, cómo nos hemos responsabilizado de nuestras propias acciones. La luna en Escorpio es una luna muy sensitiva, como las lunas en agua, una luna muy emocional y Lilith transitando, caminando por Escorpio, nos está pidiendo también esta purga, nos está pidiendo soltar esas memorias, esos anclajes del pasado y si hay memorias donde nos hemos sentido abusadas, reprimidas, donde no hemos podido manifestar nuestra voz, nuestros deseos, lo que nos apetece, lo que queremos y lo que no queremos, hay algo de todo esto que nos está diciendo, este es el momento de sacarlo, es el momento de purgarlo, es el momento de darle una nueva viabilidad, de darle un nuevo cauce a esa energía retenida, para que esa sombra no nos manipule desde el inconsciente, sino que realmente la hagamos consciente y toda esa sombra que podemos ver reprimida y oculta y que nos puede llegar a dominar desde el inconsciente, se puede transformar en energía de poder, de autoafirmación, de regeneración personal, porque eso es el signo de Escorpio, ese poder de autogeneración, de autorregeneración. Mm, ¿Qué más? Os cuento. Mm, No quiero extenderme mucho en aspectos que quizás son demasiado técnicos, pero he intentado sintetizar en tres insights la lectura de esta luna llena. El primer insight para mí es encuerpar nuestro poder, es cómo estamos utilizando o cómo hemos utilizado nuestra energía desde noviembre del 2024, noviembre del 2023, cómo hemos utilizado nuestro propio poder personal, nuestra capacidad de regenerarnos, de hacer alquimia de nuestras aguas, de toda nuestra gestión emocional, para que esa emocionalidad sea el motor de nuestras acciones y no sea el limitante, no sea ese vortex que nos lleva hacia una energía más descendente que nos sirve, que no nos ayuda, ¿sí? Sino que podamos utilizar esa energía, esa emocionalidad para construir lo que sí queremos. Nos habla también de cómo cuando purgamos y podemos liberar esas energías estancadas, nos podemos conectar con el disfrute, con la ligereza, con el placer, con lo sencillo, con lo cercano, con lo orgánico, porque eso es el sol en Tauro. Nos habla también que el poder está en nuestra mirada, en cómo nosotras percibimos la realidad. La realidad es neutra
y nosotras a través de nuestra mirada le damos un significado, le damos una cualidad. Mercurio se encuentra haciendo una cuadratura con el Sol y está en oposición a Lilith en Escorpio. Y para mí podría surgir esa palabra o esa mirada con ese enfado, con esa ira, con esa frustración o quizás también hasta un comportamiento defensivo porque está Lilith también aspectando con Marte. Que podamos entender que si surge esa rabia, si surge esa frustración, esa ira, ese enfado, es una máscara de un deseo reprimido, de algo que queremos y que lo hemos negado, lo hemos silenciado, no lo hemos atendido, no lo hemos puesto en el centro, no lo hemos hecho visible. Entonces, que podamos soltar quizás la emoción, que esto se dice muy fácil, pero cuando estamos ahí en pleno enfado es un poco más complejo, pero que podemos quizás transmutar esa emoción, coger el mensaje, la palabra de ese enfado, de esa ira, de esa rabia y darnos el espacio para poder expresarlo, ¿sí? Para poder darle una nueva forma a esa palabra que queremos manifestar, porque toda palabra luego termina siendo una realidad. Mercurio, al estar en Tauro, nos habla de una mente más concreta, más tangible, más práctica, más pragmática, más funcional. Pero tanta emocionalidad escorpionana nos puede sacar, enceguecer, nos puede hacer perder noción de la realidad. Entonces, intentemos hacer ese zoom out y poder ver la realidad como neutra y coger ese enfado, esa rabia, bienvenida sea, para poder, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje que me trae esa rabia y poder metabolizarla? Y el tercer insight es que en el movimiento externo del sacar la energía de dentro hacia afuera, en esa exteriorización de mi energía, de mi fuego, es ahí donde nos autoafirmamos. Cuando yo digo no, cuando digo sí, cuando pongo un límite, cuando custodio mi límite o acciono o voy en sentido de lo que yo quiero realmente. Es ahí donde nosotras construimos nuestra autoestima, nuestra confianza, nuestra seguridad interna a través de la acción y del movimiento. Este es el mensaje que nos está trayendo Marte en Leo y Venus en Aries, que vamos a estar caminando todo este ciclo hasta noviembre del 2026. Y Venus este mes está iniciando su descenso al inframundo en torno al 23 de mayo y bajo este ambiente de la luna llena en Escorpio. Está empezando su descenso, está yendo a ese primer portal donde comienza ese descenso hacia el encuentro con Inanna, con su sombra, con su lado oscuro. Entonces hay algo también de esta lunación de no tengamos miedo de habitar esas zonas, ese inframundo, porque es ahí donde está nuestro mayor poder, nuestra belleza, donde podemos rescatar detrás de todos esos miedos que nos pueden aterrar tanto, donde tenemos nuestro mayor poder y fuente de recursos inagotable. Yo creo que esta lunación con Urano en Tauro aquí participando, Urano ya despidiéndose casi de Tauro y cerrando este ciclo desde el 2018, nos habla de esto, de no nos apeguemos tanto a la forma, sino que la forma debe ayudar o colaborar con la función, con la esencia. La forma debe servir a la esencia y proteger, custodiar la esencia de lo que somos. Así que espero que tengáis una bonita luna llena, que podáis rescatar y observar todo lo que sí habéis avanzado en vuestro poder personal, en vuestra confianza, en vuestra autoestima, también en la gestión emocional propia, porque eso es fundamental para que las emociones sean realmente lo que son, que es esa parte más sensitiva nuestra, pero también es un aspecto de vehículo, de comunicación y de reequilibrio con el ambiente, pero no enceguecernos o no perdernos en las emociones, porque si no ahí estamos sucumbidas al poder de la emoción, cuando en realidad
tenemos que utilizar esa energía de las emociones para poder canalizar nuestra intención y nuestra dirección. Mm, Os voy a dejar hasta aquí este video. Espero que os sea útil, que os ayude, que podáis poner en manifiesto y podáis observar en vuestras vidas esas recapitulaciones, porque es así que observando nuestra propia historia es cuando podemos entender realmente de qué va estas lunaciones o estos ciclos lunares en nuestra propia historia personal. De nada sirve escuchar estos videos si luego no hago el ejercicio de mirar hacia adentro, ¿sí? De nuevo, ese eje Tauro-Escorpio, emoción, sensibilidad, fuerza, el poder oculto, el poder de nuestro inconsciente, con toda la materia, con nuestro cuerpo, con el disfrute, con el equilibrio, con el placer de la vida y ahí que no haya un punto del eje que gana y el otro que pierde, sino que en este encuentro de ambos extremos encontramos ese punto de equilibrio entre la forma y el poder, entre el compartir y el rescatar y el atestiguar, el mantener nuestro propio poder personal sin perdernos en el otro. Os dejo un abrazo fuerte. Por último, os comento que el 27 de mayo y el 3 de junio daré un taller, El despertar del Amazonas de Venus en Aries. Si queréis participar, aquí al pie del video vais a encontrar toda la información de este taller. Podréis aprender y saber de qué va este ciclo de Venus para vosotras, cómo alimentar vuestro poder personal, vuestra confianza, autoestima, vuestro valor y cómo ponernos en movimiento, porque Venus nos habla de nuestro cuerpo y de nuestra confianza, de nuestros valores. Dejo toda la información al pie del video, que tengáis una bonita lunación. Un abrazo fuerte.